Hace exactamente 10 años, un 9 de julio de 2014, el Consejo General del INE aprobó el registro de Morena como partido político. Desde entonces, ya nada ha sido igual en la política mexicana. 10 años parecieran poco tiempo para todo lo que ha conseguido esta organización que pues se hace llamar de una forma bastante peculiar Partido Movimiento. Partido Movimiento en la teoría es un partido que tiene, digamos, un pie en la institucionalidad y un pie en la calle, en la lucha social, aunque en realidad digamos que Morena es cada vez más un partido institucional y menos tiene de movimiento y mucho más de partido tradicional, por llamarle de alguna manera. Pero bueno, recordemos que Morena nace para facilitar un vehículo electoral al movimiento de López Obrador después de su desencuentro con los entonces dirigentes del PRD, que hoy por fin consiguen llevar a este histórico partido a la desaparición. Bueno, pero eran los tiempos del peñismo, del nuevo PRI, del Pacto por México, del momento cumbre de la transición a la democracia, cuando los tres grandes partidos se habían organizado, según ellos, para salvar a México y se iban a poner de acuerdo en torno a las grandes reformas. Ese fue el momento en el que se creó Morena. No hay que olvidar todo esto y se crea como una reacción en contra de todo eso, de esa partidocracia, de esos tres partidos que en el fondo se parecían mucho entre sí. Y estaba faltando ahí una opción de izquierda y eso es lo que vino a traer Morena pues, a la vida política nacional. Unos cuantos necios encabezados por López Obrador, que entonces remaban a contracorriente, recorrían el país juntándose en pequeñas asambleas, organizándose casa por casa, puerta por puerta y repartiendo aquel famoso diario Regeneración que pues llegó a ser uno de los de mayor tiraje, pero por mucho, millones de ejemplares. Poco se esperaba de ellos, que pues habían perdido la presidencia ya en 2 ocasiones, cuando teníamos a los Golden Boys sacando adelante el programa reformista que México necesitaba para de una vez por todas transitar, según esto, a la modernidad. Y bueno, medio desapercibido, pues llegó el momento en el que Morena se constituyó como partido. No es que haya sido una gran noticia en ese momento, la política estaba centrada en otras cosas que tenían protagonismo, pero sin embargo, contra todo pronóstico, con el tiempo, y no pasó mucho tiempo, Morena empezó a ganar todo lo que se proponía ganar y hasta un poco más. Desde las elecciones intermedias de 2015, Morena tuvo ya una participación nada despreciable para un partido que acababa de nacer. Más de 3 millones de votos obtuvo en esa elección, que era una elección intermedia, y cerca del 9% del total de la votación se la llevó este partido. Aún así, para entonces, pues todavía no había podido superar Morena al PRD como el partido más grande de la izquierda en México, o bueno, declarativamente de la izquierda. Tuvieron que pasar todavía las elecciones de 2016, luego otras que hubo en 2017, y aún así Morena todavía no lograba ganar ningún gobierno estatal, no tenía ninguna gubernatura. Pero llegó el 2018 y ahí pues la vida de Morena dio un enorme vuelco. A pesar de que en las filas obradoristas existía una especie de fatalidad del fraude, pues la realidad se impuso con más de 30 millones de votos y el 53% de la votación total emitida. Y pues de esa manera López Obrador fue elegido presidente aquel 1 de julio, ganando en todos los estados, con excepción de Guanajuato, del estado de Guanajuato, que fue el único que no ganó López Obrador en esa elección. Pero no solo eso, el partido que tan solo 3 años antes había quedado en 4º lugar, conseguiría también la mayoría en las 2 cámaras. Y también conseguiría sus primeras 5 gubernaturas ya en 2018. Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Veracruz y Tabasco. Esas 5 gubernaturas las ganó Morena en 2018. El PRI y el PAN quedaban absolutamente noqueados tras sus peores votaciones de la historia. Los 2 partidos más importantes del siglo XX ni siquiera juntos se acercaban al tabasqueño. Ya soy Andrés Manuelovich. Y bueno, luego ya pasaron los años, 2021, llegan las elecciones intermedias, y si bien esta vez Morena obtuvo algunos reveses, como la derrota en varias alcaldías de la Ciudad de México, que fue muy comentada, o también, por ejemplo, como una reducción considerable de escaños en el Congreso, aún así lograron mantener la mayoría. Y además Morena fue sumando nuevas gubernaturas a su acervo. En esos años ganó, bueno, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, en fin. Se veía venir que en un cara a cara pues, sería difícil ganarle a Morena, y ya para 2024, en estas últimas elecciones, pues no quedaba ninguna duda de quién ganaría la elección presidencial. La oposición unida en una alianza electoral solamente consiguió asistir a una nueva y reforzada paliza de Morena.
Y ahí ni la María Rosa, ni Xochitl Gálvez, ni Taboada, ni el PRI-PAN-PRD pudieron evitar eso que se veía venir. Morena, a 10 años de su nacimiento como partido, garantiza la continuidad de su proyecto por 6 años más, con una votación histórica de 36 millones de votos y casi 60% del total de la votación. La mayoría calificada, como ustedes saben, en la Cámara de Diputados y una virtual mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Está por confirmarse, pero por si fuera poco, Morena ganó 24 entidades federativas. O sea, ya 75% de los estados del país están hoy gobernados por Morena. Poco queda por discutir sobre el éxito electoral de Morena. Es contundente, es clarísimo. Quien no lo quiere ver es porque no quiere. Y bueno, pues por eso quizás resulte más productivo en este aniversario estudiar un poco la evolución del cumpleañero. Pararnos un poco a reflexionar de dónde viene, en dónde está Morena y sobre todo hacia dónde va. 10 años, diría el clásico, no son muchos ni son pocos, son bastantes para transformar la política del país. Pero ¿es posible realizar, pregunto yo, es posible realizar esta tarea sin moverse del camino trazado originalmente? Seguramente no, y seguramente no sería sensato esperar que así fuera. Por eso, pero eso no quiere decir que no sea un asunto que hay que reflexionar. Morena nació como la organización electoral para el proyecto de López Obrador, ya que, bueno, pues la opción del PRD había quedado cancelada. Su principal objetivo era transformar la vida pública de México y sin lugar a dudas se trataba de un partido ligado a un líder muy carismático como es López Obrador, sin el cual no se podría explicar que en 10 años un partido político haya logrado convertirse en una fuerza de esa magnitud, en un partido predominante que hoy tiene una enorme presencia territorial, una mayoría contundente en el legislativo, en fin, todo eso no hubiera sido posible sin la figura de López Obrador. Pero Morena tenía un método propio, digamos. Hacer política casa por casa, esa fue siempre como la distinción de Morena frente a otros partidos. Esta cosa de tener realmente un pulso de lo que se vive en el territorio, de llegar a las casas de la gente, que es algo que los partidos tradicionales habían dejado de hacer. Quizás en algún momento el PRI tuvo ese tipo de penetración, pero hace tiempo que ya no lo tiene. Tenía también Morena pues un programa político como esta idea de separar el poder económico del poder político, rescatar la industria petrolera, erradicar los vicios antidemocráticos del sistema, pero también Morena tenía un panorama ético, una serie de causas, de valores. Se debía poner siempre por el bien de todos, primero a los pobres y también pues conseguir un balance entre los principios y la eficiencia. Y cuando estos entraran en tensión, López Obrador decía que había que decantarse siempre por los principios. Pero una década después, ¿podríamos decir que el cumpleañero, este partido que cumple 10 años, Morena, ha honrado todos estos compromisos? Responder, bueno, a todos estos temas que he mencionado, pues tomaría mucho tiempo, pero hablemos por lo menos del compromiso ético. Morena, como partido en el gobierno, ¿creen ustedes que le ha dado un trato preferencial a los pobres? Pues yo creo que sí, los números así lo muestran. La salida de la pobreza de 5,6 millones de personas entre 2018 y 2022, cuando en medio pasamos por una pandemia, pues es algo que muestra claramente la prioridad hacia los pobres. El crecimiento de 110% del salario mínimo también apunta en esa misma dirección. Ahora, ¿qué me dicen de esto? Morena ha logrado ese equilibrio entre principios y eficiencia del que hablaba y ha hablado López Obrador, o cómo ha actuado Morena cuando se contraponen los principios con la eficiencia, o eso que llaman la eficiencia, pues, ¿no? Pues bueno, yo creo que nadie, ni siquiera Claudio X o los mayores opositores de este gobierno le van a discutir a Morena pues su eficiencia ganando elecciones, ¿no? Pero existen muchos casos que hacen creer que en ocasiones pues sí se han dejado principios detrás. Habrá algunos cálculos pragmáticos que se entiendan, como la alianza con el Partido Verde, que finalmente pues les permite tener una mayoría calificada, que tal vez de otra manera no tendrían, pero uno de repente ve candidaturas como la de Alejandro Murat, que tuvo un paso muy problemático durante su gobierno en Oaxaca, o Rommel Pacheco, el clavadista, que antes era antiobradorista, y otros que eran antiobradoristas ayer, no hace 10 años o 20, ayer, y de repente se pasan a las filas de Morena. Esas cosas cuesta mucho entenderlas. Quizás uno comprende más
aunque no comparte, decíamos yo, casos como el del Güero Velasco, con quien, pues bueno, se teje la alianza con el Verde, o por ejemplo el caso de Pedro Aces, que finalmente pues tiene cierta fuerza social, que suma a la estrategia político-electoral. Pero ¿qué me dicen de los demás? Sergio Mayer ha sido también muy cuestionado esta figura, pero son solo algunos nombres, porque hay muchos más. Otro elemento a tomar en cuenta es que con el abrumador triunfo que tuvo desde 2018, pues gran parte de los cuadros morenistas ascendieron al gobierno, dejando descuidada a la militancia. Y eso es algo que hemos visto también mucho y que es un problema grave, porque de alguna forma toda la importancia se pasó al gobierno, los mejores cuadros se fueron ahí y dejaron de alguna forma abandonado el partido a su suerte. Y claro, pues los que podrían imprimirle un sello más ideológico, pues se fueron de ahí. Claro, después esto se pudo de alguna forma remediar cuando el Fisgón llegó al Instituto de Formación Política, pero aún así yo creo que Morena sigue siendo mucho más un partido pragmático que un partido programático e ideológico. El pragmatismo le está ganando al programa, a la ideología, al discurso, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones las realidades locales responden más a grupos, también esa es otra realidad, responden más a grupos populares que han acaparado los espacios de poder en varios estados del país bajo una lógica más caciquil que, digamos, que la mítica tradición morenista de hacer política en la calle. Organizarse para la batalla electoral en tiempos de elecciones y transformarse en movimiento social en tiempos no electorales, pues sigue siendo un reto importante. ¿Qué sigue para nosotros? En política, la mayoría de edad no es una cuestión de años, sino de madurez. La pregunta en adelante pues, es si Morena logrará institucionalizarse al tiempo que gobierna para recuperar sus características fundacionales, esas que le dieron origen y las que de alguna u otra manera pues, llevaron al partido al poder. Probablemente uno de los errores que podría cometer la dirigencia de Morena es pensar que el pragmatismo significa distanciarse de los principios, cuando si algo ha demostrado Morena es que se puede vencer desde abajo. Luego entonces, pues, afianzarse en los principios y en los ritos originales del partido, pues podría ser, paradójicamente, lo más pragmático que podrían hacer. Pero no todos lo ven así. Ahora viene el sexenio de Claudia y también el cambio en la dirigencia morenista, y todo parece indicar que la opción preferencial por los pobres seguirá siendo política de Estado. También se puede pensar que continuarán los esfuerzos por separar al poder económico del poder político, y bueno, pues lo que queda en duda es si ahora sí se podrán equilibrar los principios éticos con la eficiencia político-electoral. Lo que no queda claro es cuáles serán los límites del pragmatismo, porque pues Morena ya ha demostrado que en esto pues parece no tener muchos límites. Así que, pues muy interesante lo que ha sido Morena en este tiempo y lo que vendrá. Habrá que ver quién queda electo presidente o presidenta del partido, eso va a ser sumamente relevante. Y pues no sé cuántos años le auguran ustedes a Morena. Hay gente que cree que sin López Obrador va a ser difícil sobrevivir, que no va a estar fácil para Morena persistir sin López Obrador, porque López Obrador ha sido el que ha dirimido muchas de las disputas al interior del partido. Bueno, pues ya veremos, dividiremos para contarlo. Echen un ojo a mis redes sociales, suscríbanse a mi canal en YouTube, el canal de Hernán, o a mi página en Facebook. Suscríbanse también a mi cuenta de Instagram o de TikTok, y pues ahí estamos en contacto. Saludos, mándenme sus comentarios que siempre los leo.